El 15 de octubre de 2024, un equipo de arqueólogos de Jordania, Estados Unidos y el Reino Unido anunció al mundo algo que los estudiosos de Petra llevaban décadas sospechando y que nadie había podido confirmar hasta ese momento. Debajo del edificio más famoso de una de las ciudades más fotografiadas del planeta, debajo de la fachada de 40 metros de roca rosada que los nabateos tallaron en el corazón del desierto de Arabia hace 2000 años, debajo del lugar que Hollywood eligió para esconder el Santo Grial en Indiana Jones y la Última Cruzada, había una puerta de piedra que conducía a una cámara sellada que nadie había visto en 2 milenios. Y dentro de esa cámara había 12 esqueletos. 12 seres humanos enterrados en la oscuridad absoluta de la roca de piedra arenisca, con sus huesos todavía articulados, con sus ofrendas funerarias intactas a su alrededor, con uno de ellos aferrando aún con las manos un recipiente de cerámica que nadie esperaba encontrar en ese lugar concreto. El descubrimiento no solo cambió lo que sabemos sobre el edificio más icónico de Petra, cambió lo que sabemos sobre el pueblo que lo construyó. Los nabateos, una de las civilizaciones más ingeniosas y menos comprendidas de toda la antigüedad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Petra es la capital del antiguo reino nabateo, fundada en algún momento del siglo IV antes de nuestra era en las montañas del sur de la actual Jordania, en la región conocida como Arabá, entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba. Los nabateos eran originalmente un pueblo nómada de origen árabe, que comenzó a establecerse en la región alrededor del siglo IV antes de nuestra era, y que durante los siguientes 500 años construyeron un reino que en su momento de mayor expansión se extendía desde el norte de Arabia hasta el Sinaí, desde el sur de Siria hasta el norte del Hiyaz. Su capital, que ellos mismos llamaban Rakmu, aprovechaba de forma extraordinaria las características del terreno en el que fue construida. Un cañón estrecho y profundo excavado por el río Wadi Musa en la roca de arenisca rosada de la región, accesible desde el exterior por un único pasaje sinuoso de casi 1,2 kilómetros de longitud, llamado el Sik, en cuyas paredes la roca crea sombra y fresco en pleno desierto. Petra no fue solo la capital política del reino. Fue su centro comercial más importante, el nodo de una red de rutas de caravanas que conectaba la península arábiga, Egipto, el Mediterráneo y Mesopotamia. Por las caravanas que cruzaban Petra pasaban el incienso de Arabia, las especias de la India, la seda de China y el cobre del Sinaí. El edificio que los turistas conocen hoy como el Tesoro, Al-Kazne en árabe, fue la primera estructura que los exploradores europeos vieron al salir del Sik cuando la ciudad fue redescubierta para Occidente en 1812, guiados por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt. La fachada es una obra maestra de la arquitectura helenística, adaptada a las posibilidades únicas de la arenisca de la región. 6 columnas corintias de más de 10 metros de altura flanquean una entrada central, sobre la que se eleva un tímpano triangular con relieves de figuras mitológicas, coronado todo por una segunda planta circular con una urna de 4 metros de altura que la tradición local decía contenía el tesoro del faraón. La leyenda del tesoro oculto en la urna fue tan persistente y tan tomada en serio por generaciones de locales que la piedra de la urna está acribillada de marcas de bala de quienes intentaron liberar el tesoro disparando sobre ella. La urna, por supuesto, es sólida. El verdadero tesoro de Al-Kazne, como el equipo de 2024 demostró, no estaba arriba, estaba abajo. La historia del descubrimiento de la tumba comienza en 2003, cuando arqueólogos del Departamento de Antigüedades de Jordania realizaron una excavación limitada en el lado izquierdo del área frente al tesoro y encontraron 2 cámaras funerarias con restos esqueléticos parciales. Los datos de esa excavación nunca fueron publicados de forma completa, pero lo que sí quedó en los registros fue la lectura del georradar que el equipo realizó en aquel momento. Las anomalías subterráneas detectadas en el lado derecho de la estructura eran simétricas a las del lado izquierdo donde habían excavado. Eso sugería que había más cámaras, que el sistema funerario bajo el tesoro era mucho más extenso de lo que la excavación de 2003 había revelado. Pero la falta de financiamiento y los retrasos burocráticos mantuvieron el sitio sin excavar durante más de 2 décadas. Fue el geofísico Richard Bates, de la Universidad de St. Andrews en Escocia, quien revivió el proyecto en 2024. Bates convenció a las instituciones participantes y al Departamento de Antigüedades de Jordania de autorizar una semana de teledetección avanzada en el interior del tesoro y en sus alrededores. El equipo desplegó georradar de alta resolución en el patio frente al tesoro y en el interior del edificio.
Los sensores enviaron pulsos de radar hacia el subsuelo de arenisca y registraron los ecos que rebotaban al encontrar materiales de distinta densidad. Lo que los datos procesados mostraron confirmó y amplió lo que el equipo de 2003 había intuido. Directamente frente a la fachada principal, en el área que los visitantes cruzan cada día sin saberlo, el radar detectó una cámara de aproximadamente 5,5 por 5,5 metros y unos 2,7 metros de alto. Sus paredes y sus dimensiones eran perfectamente regulares. Era una construcción, no una formación natural, y el radar sugería que no estaba vacía. En agosto de 2024, el equipo obtuvo autorización para excavar. Retiraron con cuidado los sedimentos acumulados durante 20 siglos y lo que encontraron fue exactamente lo que el georradar había prometido, y mucho más de lo que cualquiera en el equipo se había atrevido a esperar. La cámara estaba sellada por capas de sedimento acumulado durante 2 milenios. Cuando los arqueólogos retiraron ese sedimento con cuidado, capa por capa, con los pinceles y las espátulas de la arqueología clásica, encontraron los 12 esqueletos, no dispersos, no revueltos por intrusos o por el tiempo. Articulados, cada hueso en el lugar donde el cuerpo lo dejó en el momento de la muerte o del entierro, con el orden anatómico intacto. Esa articulación es, en el vocabulario de la arqueología, algo extraordinariamente raro para una tumba de 2000 años. Significa que nadie entró en esa cámara después del entierro, que la puerta de piedra que sellaba la entrada se mantuvo hermética durante 20 siglos. Los 12 individuos incluían hombres, mujeres y niños de distintas edades, lo que sugería que la tumba fue usada para múltiples enterramientos a lo largo de un período de tiempo. Junto a ellos había ofrendas funerarias de bronce, hierro y cerámica de gran calidad, consistentes con los gustos y la manufactura del período nabateo clásico, entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era. Deja tu like, suscríbete y comparte. El objeto que generó más atención mediática fue un recipiente de cerámica de forma alargada que el esqueleto más cercano al centro de la cámara sostenía aún entre sus manos. El presentador Josh Gates, que acompañó al equipo para el documental de Discovery Channel, describió el momento en que lo vio con una frase que recorrió el mundo. Cuando lo vieron todos se paralizaron. Su forma era prácticamente idéntica a la del grial ficticio de Indiana Jones y la Última Cruzada. La ironía fue de inmediato reconocida por todos los presentes. El edificio donde Spielberg había ambientado la búsqueda del Santo Grial tenía enterrado debajo. En la realidad, un objeto cuya semejanza con el grial cinematográfico resultó ser el producto de una investigación histórica rigurosa. Deborah Fine, directora de archivos de Lucasfilm en el momento de la producción de la película, había estudiado extensamente la cerámica nabatea para diseñar el recipiente ficticio. La forma que eligió para el grial de la película era una forma nabatea auténtica, y una forma nabatea auténtica fue la que encontraron en la cámara real, 47 años después del estreno de la película, en el mismo edificio que sirvió de escenario para la ficción. La realidad imitando al arte, imitando a la historia. El hallazgo de la tumba bajo el tesoro tiene implicaciones que van mucho más allá de los 12 esqueletos. Tim Kinnert, investigador de la Universidad de St. Andrews que analizó los sedimentos de la cámara, extrajo de ellos algo que los arqueólogos del sitio llevaban buscando durante décadas sin encontrarlo: una fecha para la construcción del tesoro. Los sedimentos de la base de la cámara funeraria proporcionaron material orgánico datado con carbono 14 y cerámica fechada por tipología. El resultado fue la confirmación de que el tesoro fue construido a principios del siglo I de nuestra era, durante el reinado del rey nabateo Aretas IV Filopatris, que gobernó entre el año 9 antes de nuestra era y el año 40 de nuestra era. Eso resuelve un debate académico que llevaba más de un siglo abierto. Y si el tesoro fue construido como tumba para Aretas IV, como ahora sugieren los datos, eso transforma completamente la interpretación de su arquitectura y de sus relieves decorativos, que de ser simplemente ornamentales pasan a ser el programa iconográfico funerario de uno de los reyes más importantes del mundo árabe antiguo. Los nabateos son una de las civilizaciones antiguas más sorprendentes y menos conocidas del mundo mediterráneo. En su momento de mayor expansión, bajo Aretas IV, controlaban las rutas de comercio más lucrativas del mundo antiguo. Su ingeniería hidráulica era extraordinaria. En una región desértica donde el agua es el recurso más escaso, los nabateos construyeron un sistema de cisternas, canales y embalses que les permitía almacenar el agua de las escasas lluvias invernales y distribuirla durante todo el año, sosteniendo una ciudad que en su apogeo podía tener entre 20.000 y 30.000 habitantes.
Ese sistema de gestión del agua, cuyos restos son todavía visibles en las paredes del Sig y en las laderas de las montañas circundantes, fue tan eficaz que Petra pudo prosperar en uno de los entornos más hostiles del mundo durante más de 5 siglos. Y sin embargo, los nabateos nunca tuvieron un lugar destacado en los relatos históricos convencionales sobre el cercano Oriente Antiguo. Sus vecinos helenísticos, romanos y judíos los mencionan, pero siempre de forma periférica. Su propia escritura evolucionó directamente hacia el árabe clásico, por lo que los nabateos son en cierto sentido los ancestros directos de la escritura árabe moderna. Pero esa conexión rara vez aparece en los libros de historia. Lo que la ciencia encontró al mirar debajo de la superficie fue una historia humana más compleja, más ingeniosa y más antigua de lo que habíamos imaginado. Lo que queda por descubrir supera con creces lo que ya se ha encontrado. El planeta sigue lleno de puertas cerradas, y detrás de cada una algo espera. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.